En el libro del profeta Abdías, corto libro de la palabra del Señor, ese libro del profeta Abdías contiene una de las profecías más cortas que usted se pueda imaginar. Son simplemente, creo que no abarca ni un capítulo, porque es corto. Dice ese libro más corto del Antiguo Testamento. Abdías profetizó el juicio de Edom. Vamos a ver la palabra Edom repetida varias veces. El libro empieza con la visión del profeta Abdías. Como dije, es un profeta menor. La razón que tenía el nombre de profeta menor era porque la cantidad de profecías que ellos daban era bien corta. Era corta, pero cuando usted lea este libro del profeta Abdías, lo va a leer como en 4 minutos y se va a dar cuenta que es un libro bastante corto y son pocos versos de la palabra del Señor, pero Abdías vemos que menciona la palabra Edom. El pueblo de Edom, la región de Edom, los descendientes de Edom venían de, si usted se acuerda, de Jacob y Esaú, los dos hermanos que venían peleando en el vientre de la mamá. Ellos ya venían en una guerra en el vientre de la madre. Cuando la mujer iba a dar a luz, veía que los dos niños, las dos criaturas, los dos bebés ya venían peleando en el vientre de la madre. Y hay una escritura que dice que todos los días de su vida estarán peleando. Ahí venían Jacob y ahí venían Esaú. Y de la descendencia de Jacob sale Israel con sus 12 tribus. Y de la descendencia de Esaú viene el nombre de Edom, de donde vienen los edomitas. O sea que Edom viene de Esaú, de la descendencia de Esaú. Es una descendencia bastante larga. Dice que estas personas siempre estaban peleando contra el pueblo de Israel, siempre, no paraban, sea materialmente, sea físicamente, sea en todo tipo de la palabra, siempre estaban peleando, discutiendo. Dice que en una ocasión el pueblo de Israel tenía que pasar por ahí, porque eran tierras que ellos habitaban, Edom, lo que hoy se conoce como Jordania. Acuérdese el nombre Jordania, y me imagino que Transjordania también, porque ese era el área que ellos vivían. Israel trató de pasar por ahí y estas personas le dijeron: no, por nuestras tierras no puedes pasar. Así es que imagínense, este pueblo está en guerra y este otro pueblo le dice: no, por aquí no pueden pasar. O sea que siempre habían peleas, siempre los atacaban, constantemente estaban atacando al pueblo de Israel. Y de ahí viene esa palabra Edom, lo que es Jordania el día de hoy. Pero un día el Señor vio toda esta situación y mandó un tipo de, no sé, la profecía es así, no sé si es un juicio, podemos decir como un juicio. El Señor manda por medio del profeta Abdías a darle una palabra a este pueblo. Y solo escuche un verso de la palabra, es el verso 10, dice: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Ese es un verso nada más, imagínense. Hay una cantidad de versos acá que son versos terribles, que uno no quisiera estar, como decir, en el calzado, en la ropa de esta gente. Hasta hay un tipo de pregunta que el Señor hace, ¿verdad? Dice: ¿acaso es el verso 8, dice: ¿acaso yo no destruiré en aquel día a los sabios de Edom?
a la inteligencia del monte de Esaú. Es fuerte, fuerte la palabra. Y al final dice, afirma el Señor. O sea que Dios mismo está en contra de este pueblo que está persiguiendo a Israel. A pesar de que era un pueblo que ya se sabía que iban a pelear con Israel todos los días de su vida, el Señor le está recordando, como quien dice, mira, por todo esto malo que le has hecho a tus hermanos, todo esto te viene. Si usted sigue leyendo, hay otro verso fuerte, fuerte, fuerte. Usted dice, ¿por qué fuerte? ¿En qué sentido? Bueno, léalo conmigo. Abdías capítulo 1 y verso 12, dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. El verso 13 sigue con no debiste. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. En otras palabras, ellos estaban como alegrando por el mal que había venido al pueblo de Israel. El libro de Abdías, del profeta menor Abdías, es un libro fuerte, el cual habla acerca de lo que pasa cuando los pueblos se burlan de este pueblo pequeño que se llama Israel. Si usted lee actualmente los habitantes que hay en Israel, yo creo que no llegan pero ni a 10 millones. Y usted dirá, ¿cómo así que no llegan a 10 millones? Sí, no llegan. No llegan porque hay 5 que viven ahí, o si no me equivoco, 7, y viven otros 3 millones de judíos repartidos por todo el mundo, los cuales un día volverán a su tierra. Pero usted dice, ¿cómo es posible que 10 millones de personas y China, Irán, todos estos países que Jordania, que quieren destruir a Israel, que son millones de millones de millones, como dice la escritura, 200 millones de soldados, y no pueden venir contra 10 millones y acabar con Israel? No, porque eso ya está escrito y esto era lo que pasaba, que todas las culturas, todos los países que se alegraban de las desgracias de este pueblo, le venían ese tipo de por medio de la profecía, no sé si decir la palabra de maldición o mal, porque maldición es lo contrario de bendición. En lugar de irles bien, les iba a ir mal. Hay otro verso acá que es un verso fuerte. Quiero que usted lo escuche y se trate de acordar que un día usaron este verso, pero como lo usaron fuera de contexto, por eso es que a veces uno no los entiende. Yo no sé si usted se acuerda, no sé si usted se acuerda, cuando aquel cohete que iba para el espacio se explotó. No sé si usted se acuerda de eso. Este verso lo sacaron, pero como uno lo lee fuera de contexto, dice, wow, ahí decían la palabra. Aquí está hablando Abdías de los pueblos que se burlaban de Israel, pero aquí hay un verso en la palabra del Señor, en los primeros versos dice, creo que es el verso 4 si no me equivoco, dice, pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, afirma el Señor. En otras palabras, como ese vuelo que iba para el cielo, no sé si era el Challenger que iba, que en español le decían el retador, el avión es esa cosa que va para arriba, el cohete ese donde iba toda la gente que iba para arriba. La palabra de Dios la usaron para decir, como quien dice, mira, aunque te levantes hasta lo alto como el águila y pongas tu nido en las estrellas, porque ese era el propósito de esos lugares, irse para otros planetas, no sé, tantas cosas de esa. A mí me fascina todo eso de las estrellas, de los astros, del firmamento. Me gusta leer, enterarme de todo eso, pero ese es un verso muy fuerte, porque dice que aunque de ahí hasta ahí, aunque te vayas a las estrellas, dice el Señor, de ahí te arrojaré. Ciertamente no
quizás no se estaba refiriendo a eso, pero lo usaron acá. No sé si usted lo ha leído alguna vez. No sé si creo que es como le dije, el verso 4. Es un verso, este es un libro bien fuerte, hermano. Es bastante fuerte este libro. Y el tiempo no alcanza, es un capítulo nada más. No alcanza para explicar la grandeza de estos libros de la palabra del Señor, del profeta de Isaías. Así dice la palabra: y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, afirma el Señor. ¿Y acaso no fue eso lo que pasó? Este libro de la palabra del Señor termina diciendo que el pueblo de Israel al final de todas las cosas va a salir adelante. A pesar de todas las burlas, de todas las guerras que tenían contra ellos, dice la palabra en los últimos versos de este capítulo, dice: el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones, y los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José serán llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Esa palabra estopa me imagino que es como lo que sobra de, no sé, como un desecho, no sé. Pero la casa real de Saúl será estopa. Búsquelo usted lo que quiere decir la palabra estopa. Dice: le pondrán fuego y la consumirán en tal vez algún tipo de material que se quema fácilmente, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Uy, qué fuerte la palabra. Aquí sí que cabe un uy, porque dice: de tal forma que no quedará sobreviviente de la generación de Esaú. Es dura la palabra del Señor, pero a veces están ahí, a veces están acá. Otra palabra que me llama mucho la atención, aquí hay una palabra que dice sefarar. Una vez yo dije: ¿qué querrá decir esa palabra? Y la atribuyen, usted ve la palabra que dice ahí sefarar, porque yo la he visto en muchos templos, lugares donde se reúnen los judíos. Y alguien como que me quiso comentar: los sefarad son los judíos que hablan español. Yo dije: los judíos que hablan español. Una cosa que uno debe leer para enterarse de todo esto, pero imagínense cómo es posible que algunos judíos que hablan español, que se mudaron para lugares, porque aquí la palabra dice: los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino será del Señor. Sí que son palabritas que están escondidas en la palabra del Señor. Me llamó mucho esa atención, Sefarad. Y pregunté, y esa fue la explicación que me dieron: ¿cómo es posible, verdad, que van a ser llamados del Señor que habla en español? Ha sido un poquito que he tratado de compartir de este precioso libro del profeta Abdías, que consta solo de un capítulo. Se puede leer en unos cuantos minutos y es tremendo todo lo que está aquí. Por eso yo pienso que es mejor uno siempre tratar de enterarse, de leer lo más posible, de conocer lo más posible de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Son a veces escrituras difíciles de entender, a menos que uno se ponga a estudiar, pero es linda la palabra del Señor. Este es un libro tan pequeño que es bien difícil encontrarlo. Imagínense, se encuentra antes del libro del profeta Jonás. Ese es otro libro que también nos llama la atención y que estaremos compartiendo. Aunque ese libro los niños se lo saben de memoria, el libro de Jonás, porque imagínense a qué niño no le enseñaron la historia de Jonás. Pero vemos que este libro del profeta Abdías, como le dije, se encuentra entre el profeta Amós, que está antes, Abdías, y después está Jonás. O sea, son libros preciosos que casi no se leen, pero cuando los leemos encontramos grandes cosas que nos ayudan cada día a crecer más en la preciosa, bendecida palabra del Señor. Bendiciones, y será hasta la próxima, que seguiremos compartiendo más de la preciosa, poderosa palabra del Señor. Amén.